seguimos adelante y para mí es un honor, un privilegio poder conversar con alguien que, bueno, ya hacía un año que no venía, pero bueno, se activó y lo bueno de todo esto es que ya es un amigo de la casa y bueno, creo que vio luz y entró. Estoy hablando justamente del director del Colegio Evangélico Bethesda, Rodi Marashlian. No sé si lo dije bien, porque ya excelente. Sí, bueno, ¿cómo anda, Rodi? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios, muy bien. Un saludo a vos, Pipo, y a toda la audiencia, y es un placer estar nuevamente con ustedes. Bueno, si aquellos están ya desde prácticamente el inicio de noviembre, tenemos ya las pautas publicitarias, porque bueno, están las inscripciones abiertas, ¿no? Sí, ya desde un buen tiempito, porque en los colegios privados normalmente ya en septiembre comienzan las reinscripciones de quienes están cursando. Todo eso es y recibirán las inscripciones. Sí. Exacto. Organizar todos los grupos, porque la gente a veces uno piensa, no, bueno, inscribo a mi hijo y tal, pero después hay que organizar todo, ¿no? Claro, yo siempre digo que las maestras y todos los que están con los cursos están pensando en el cierre de los cursos. Pero el sector administrativo, la dirección, ya se le acabó. El cierre 2025, y apertura. En realidad ya estamos con la cabeza en marzo de 2026. Y esa dinámica es así. Bueno, más que nada me imagino que, no sé, capaz que me los desmentís. El hecho es que, claro, hay muchos pasajes de escuela a liceo o de primaria a secundaria, aquellos que se van para facultad. Lógico. O sea, y siempre tenés alguno, yo que sé, que recién empieza en segundo o en tercero. Bueno, ahora es octavo, noveno, ¿no? Pero exacto. En el sentido de que capaz que la gran mayoría de veces puede pasar de que termina primaria y lo mandan para un secundaria, o no sé si y es... también, el pasaje del preescolar a primaria, ese tipo de cosas también son... O chicos que vienen desde muy chiquitos, desde el maternal, porque tenemos desde un añito, pero también hay otros que, bueno, dicen, lo mando a partir de los 4 años, que es una edad donde en Uruguay es la edad ya es obligatorio. De obligatoriamente llevarlo a la educación. Aunque muchos optan por, bueno, está el sistema de los centros CAIF y muchas instituciones y jardines que brindan desde maternal. O sea que, bueno, eso va con los padres. Por ejemplo, unos papás dicen, los abuelos están encantados con el nieto y no lo querían largar mucho. Entonces, con sus 3 añitos lo querían los papás mandar al colegio, pero además son exalumnos, pero el dilema es que los abuelos querían que se quede con ellos. Entonces me estaban pidiendo si con 3 añitos podían ir en horario parcial. Así que hay de todo, se dan muchas de estas situaciones y sí, es verdad que también muchas familias y a veces familias cristianas optan por, de repente dice, bueno, yo la piloteo en la escuela, pero ya en el liceo, que se complica más el mundo de adolescente. Sí. Bueno, quiero resguardarlo un poco más. Bueno, también ahí es donde a veces recibimos muchos chicos con estas características en el sector liceal. Bueno, le habíamos dicho entonces, ¿no? Inscripciones abiertas, un liceo que ya tiene más de 60 años, ¿no? El año que viene cumplimos 60 justito. Justito, ¿no? Qué increíble. Y bueno, y nos podrías, para aquellos que quizás, obviamente nosotros el año pasado tuvimos una serie, pero bueno, como dice Mirta Legrand, la audiencia se puede renovar. El público se renueva. El público se renueva. Un breve reseña histórica de bueno, cuándo empieza, cómo surge y por qué Bethesda, por ejemplo. Bueno, en 1966, por eso cumplimos 60 en el 2026, en 1966 se comienza con un jardín de infantes, una iglesia bautista en el Prado, con una familia de misioneros norteamericanos, apellido Evenson. Ellos comienzan con esta inquietud de que una forma también de llegar al pueblo y darle contenido, no solo evangelizando a través de la Biblia, sino con la formación integral, con educación. Entonces ellos se trazaron como meta comenzar con una escuela. Y entonces comienzan a abrir un jardín de infantes allí en el Prado.
Y el colegio empezó a andar, y en la zona también las familias comenzaron a recepcionarlo con mucho agrado y arrancaron. Bueno, después con el paso del tiempo el colegio venía creciendo con mucho ritmo, y la iglesia local le costaba un poco seguir un emprendimiento que iba creciendo, y medio que querían quedarse dentro de un formato tipo jardín de infantes. Claro. ¿No? Pero los papás querían que el colegio siguiera. Y también dentro del colegio había un hermano que fue el gran pionero del Colegio Bethesda, que es alguien que se formó al lado del matrimonio Evenson, que antes de los 70 ya esta familia regresó a su país de origen, y acá quedó quien fue por muchos años, en realidad 36 años de servicio, el maestro Oscar Moreira. Evenson, ¿de dónde son? En Norteamérica. Norteamérica. Eran misioneros bautistas. Y bueno, ellos estuvieron un tiempo, dejaron esta visión, sembraron la semilla, y el que tomó vamos a decir, esta posta fue Oscar Moreira. Y él se dedicó al colegio absolutamente con todo lo que tenía, sus fuerzas, completo. Totalmente. Y entonces la iglesia prefirió no seguir con este avance del colegio. Entonces el colegio, a partir de 1970, adopta un formato independiente. Entonces, desde ese tiempo, es un colegio evangélico interdenominacional. No está vinculado a ninguna congregación en particular, y sí comenzó un crecimiento... Claro, como puede pasar, por ejemplo, en los católicos, que son o el Colegio Misericordista, o los Palotinos, o... Exacto, que están vinculados a alguna los salesianos, claro, están exactamente. Vinculados. Y el colegio... Que también hay colegios evangélicos también así, que son de metodistas o algo. Él ya no es bautista, por decir una manera. No, el colegio quedó como Colegio Evangélico Bethesda. Sí mantuvo el nombre del Bethesda en sí, porque originariamente, y es un nombre hebreo, significa Casa de Misericordia. Y bueno, eso se mantuvo, sí, y es un lugar donde desde el inicio la idea era darle instrucción a los chiquilines, que a través de la educación, y una educación esmerada, una educación preocupada, que sea de calidad, darles a ellos todo lo que necesitan para desarrollarse en la vida y hacerlo con felicidad, hacerlo de forma exitosa, además de los contenidos espirituales que sí también le podemos dar a través de la palabra de Dios en las diferentes instancias, ¿no? Bueno, por ejemplo, cuando uno habla del colegio privado, sabe que quizás el nivel es más superior, de exigencia, que esto que lo otro. ¿Qué se diferencia, además, por el decir el colegio evangélico? Están, por ejemplo, como uno tiene quizás la idea del colegio católico, que lo hacen rezar, ¿sí? O como que hay cosas obligatorias. Bueno, el colegio mantuvo desde sus orígenes esa distinción de colegio confesional, ¿no? Pero nosotros dentro de la institución no tenemos ningún tipo de práctica ni rito religioso, no se hace ninguno. Entendemos que la relación con Dios es personal y es un acto consciente, voluntario, individual. Y por eso, además, considerando que dentro del pueblo evangélico existen tantas y diferentes formas de acercarse a Dios, por supuesto con un mensaje que es único, ¿no? Pero el tema de las formas, los ritos, las ceremonias y cultos de alabanza, eso no hay en el Colegio Bethesda. Sí hay momentos donde tenemos el canto cristiano, porque a través de los talleres de música, el colegio tiene un coro escolar estable, también hay una banda licial, y entonces son instancias donde la canción cristiana está, pero no existen ningún tipo de culto. Lo que sí tenemos es que desde los más chiquititos hasta los más grandes hay clase, lo que es la educación cristiana, hay una clase semanal, y más que nada a través de historias de la Biblia que nos dejan enseñanzas éticas, morales y espirituales. Bueno, tomamos lo que nos deja. En el liceo también lo que existe es esa semanal de educación cristiana, pero con temas muy de la inquietud del adolescente.
Y muchos de los temas hasta ellos los vuelcan para que los tratemos. Y también hay un tiempo de reflexión, que es un tiempo colectivo, donde está, por ejemplo, se juntan los séptimos, octavos y novenos, o lo que antes era bachillerato, ahora es EMS, que es educación media y superior. Todas esas cosas nuevas, ¿no? Que hay, ¿no? Sí, que en realidad... Claro, era cuarto, quinto y sexto. Exacto. Lo que dicen es que es el mismo perro con diferente collar. O dicen, es lo mismo con diferente nombre. Claro. Lo dicen nuestras autoridades, ¿no? Sí, sí, yo no estoy inventando nada. Pero en esas instancias más colectivas, a veces se traen profesionales o personas que tienen un testimonio muy lindo para compartir, o algunos músicos. También los mismos chicos llevan presentaciones a través de, muestras o una obra de teatro o una investigación que hicieron, y tratan en ese espacio esos temas que son bien de inquietud adolescente, pero también se les trata de dar un enfoque bíblico, o también instancias para ser un poco autocríticos y generar los resultados de alguna investigación que se hicieron. Entonces es un espacio multifacético donde de forma muy creativa se tratan temas, pero sí con un enfoque bíblico. Entonces esa es la dinámica de lo que es la educación cristiana dentro del Colegio Bethesda. Claro, porque me imagino que en una sociedad, ¿no?, más allá del Estado laico, es una sociedad muy secularizada, o culturalmente secularizada, pero sí muy espiritual también. Porque yo a veces... Lo es. Claro, yo digo, no, Uruguay es muy ateo o agnóstico, y yo digo, pero hay muchas personas que quizás no profesan una fe como religiosa con institución, pero vos hablás de estas cosas o de los valores, y me gustaría saber... el hecho de tener casos o de alumnos que los padres no van a ninguna iglesia, pero están felices de la vida de que le inculque, incluso hasta capaz que no están ni ahí con Dios. Mirá, Pipo, es muy interesante esto, que yo te voy a decir, porque las estadísticas, y no son estadísticas cristianas, ni generadas por instituciones cristianas, ni religiosas, en Uruguay y en el mundo, el porcentaje de ateos es bajísimo. Es muy inferior al 10, yo en este momento no lo tengo presente, pero yo creo que no me equivoco si digo que en Uruguay ateos de atar, son menos que un 5%. Claro. En realidad llegó a mis manos un libro de estudios hechos incluso por la Universidad Católica de Montevideo, pero la religiosidad en los uruguayos es altísima. No estamos hablando que solo sean religiosos de creer en el Dios de la Biblia, porque también hay otros credos. Claro, sí. Pero en general el uruguayo no es ateo, el uruguayo tiene muchas creencias. ¿Cuál es la realidad del Colegio Bethesda? El porcentaje de familias evangélicas que mandan a los hijos, lo cual no significa también que sus hijos abracen la fe cristiana evangélica, ¿no? Claro. Eso estamos todos de acuerdo. Sí, porque ustedes magia no hacen. Exacto. Entonces, o como se dice normalmente, y se ha escuchado muchas veces, que por nacer en un garaje no sos un auto. Claro. Por nacer en una familia cristiana no es que vas a adoptar esa fe cristiana. Claro. Entonces, pero sí familias cristianas evangélicas andan en el eje de un 50%, más o menos. Es alto, pero también es alto lo otro. El resto son familias, sí, que creen en Dios, por ejemplo, y que llegan, pero también tenemos familias de otros credos, pero que están conformes con la propuesta del colegio y que los envían con tranquilidad a sus hijos. Y también, aunque te parezca mentira, Pipo, hay familias ateas que mandan a los hijos al colegio. Y cuando a veces hay alguna, o ¿por qué esto? ¿Por qué dicen esto? ¿Por qué enseñan esto? ¿Por qué? Y le digo, ¿y esto es lo que dice la Biblia? Nosotros entendemos que es la mejor manera de vivir, pero es una propuesta de vida. Porque además entendemos que la vida cristiana es la mejor forma de vivir la vida. Claro. Dice, sí, pero, bueno, escuchá, le digo, vos sabés que estás viniendo a un colegio evangélico, tenés un montón de colegios por ahí, y sin embargo yo no, pero nosotros estamos de acuerdo con esta propuesta. Bueno. Entonces, ese tipo de cosas. Aparte también es una forma totalmente indirecta en el cual uno, sin darse cuenta a través de la educación y de cómo se presenta también,
siendo testimonio a esas personas que literalmente no pisarían nunca una iglesia. Por supuesto. Porque no tienen ni la menos intención, pero bueno, tienen algo ahí adentro que seguramente... Y también, ¿sabes lo que hay? Hay personas cristianas que creen en Dios, pero que en colegios religiosos no han tenido buenas experiencias. Claro. Y eso a veces los asusta. Entonces quieren mandarlos a un colegio religioso, les gusta esa formación, pero a veces han visto incoherencias o han vivido en su niñez algunas situaciones que los marcaron. Porque tenemos que reconocer que a veces... Claro, uno después ve, uno se quema con leche y ve la vaca y llora. Exacto. Y entonces muchos vienen diciendo, che, ¿y cómo manejan esto de su religión o cómo manejan esto de su fe? Cuando nosotros les compartimos, que además no practicamos ningún rito ni nada, eso los deja un poco más tranquilos, y la experiencia es que con el paso del tiempo, nuestra forma de llevar adelante la enseñanza cristiana dentro del colegio es algo que marca, es algo que deja huellas, pero es algo que no trauma y no nos ha generado problemas. Y eso a nosotros nos confirma a lo largo de los años que estamos por una senda correcta. Claro, y además también por lo que veo, Rodi, es el hecho de, bueno, yo quizás no soy cristiano, pero quiero tener una charla contigo, que sos el director, y la tengo. O sea, claro. no veo que me puedas esconder algo. O sea, vengo y vos me estás diciendo, no, es porque justamente, no es que me estás inventando, es porque las charlas las tuviste. Personas que están inquietas, que quizás uno es cristiano, familia cristiana, bueno, sí, lo da el Bethesda y capaz que ya lo sueltan. Pero hay otras personas que vienen y que saben del impacto del cristianismo en la vida de los demás y dicen, bueno, yo no comparto porque, bueno, tuve una mala experiencia, pero yo creo que a mis hijos quiero tenerlos bajo ese paraguas. Exacto. Pero tengo unas dudas y voy y golpeo y ahí estás vos. Sí. Eso es así y más. ¿Sabés de qué somos muy respetuosos, Pipo? Yo voy a utilizar una palabra que capaz que al oyente se le complica un poco, pero el tema es este. Para el público que recibe la enseñanza en el colegio, estamos hablando de nuestros alumnos, durante todo un año es un público cautivo. Alguien ahora está escuchando, nosotros podemos decir algunas verdades acerca de Dios o de la vida cristiana y si no le gusta, cambia. Sí. ¿No? Y en una iglesia las puertas están abiertas para entrar y para salir. Cuando quieras. Exacto. Pero en el colegio, normalmente, si tenés un alumno, una vez que entró, es muy probable que termine el año. Entonces, no los atomizamos con esa búsqueda y ese compromiso con la decisión de seguir a Cristo permanentemente. Claro. Y eso no es así. Nosotros enseñamos... No debería. Pues, bueno, pero sabemos que sucede en algún momento nosotros también fuimos muy cuidadosos de corregir esos errores. ¿Qué es lo que sí hacemos? Cualquier creyente tiene el deber de invitar a las personas a seguir a Cristo. Pero nosotros nos proponemos que de repente tener una instancia en un semestre y otra instancia en el otro semestre alcanza. El resto nosotros enseñamos. Claro. Sí, en algún momento del año con el alumno de ese año, decirle, ¿no te parece que es una linda oportunidad? O un campamento. Claro. Es una linda oportunidad porque tenemos esos campamentos. Listo. Pero no atomizar no es lo que manejamos. No da buenos resultados, ¿no? A veces uno piensa que hay que hacerles entrar por los ojos así con la Biblia y pegarle con la Thompson, me decían a mí antes. Sí, y es como, ¿viste? Y es como también la Biblia, Pablo le dice en los vínculos familiares, dice que no sean tus palabras las que estén como gotera continua, sino que sean tus conductas las que ganen al que está, a tu familia, que está bajo el mismo techo, ¿no? Claro. Bueno, saben que, estuve esta vez me puse a chequear la web, que les animo a que la visiten, bethesda.edu.uy. Y acá en la parte de nosotros está el símbolo, que me encantó. No sé, viste que a veces uno va navegando todo y pasa de largo, pero hoy como que se me reveló. Y que es acerca, muy buena, la cruz de los hugonotes. Sí, el
El símbolo del colegio. Sí, el símbolo del colegio, van a ver que hay una cruz media extraña, ¿no? En realidad, los hugonotes fueron una inspiración para muchos y especialmente para los fundadores del colegio. Por eso la cruz hugonote es parte del símbolo. Nosotros el 23 de agosto, siempre por ahí en la vuelta, que es muy cerca del 25 de agosto. Que es en la noche de San Bartolomé. Ahí va, la noche. Bueno, algunos le dicen la matanza de San Bartolomé. Sí. Que porque con la profe de historia estuvimos hablando de eso. Exactamente. En su momento. Y que hubo vamos a decir, una especie de matanza tremenda de un grupo de cristianos protestantes en Francia, ¿no? Fruto de un engaño, porque los trajeron con un propósito, y luego finalmente que juntaron unos cuantos de ese pueblo, que era un pueblo progresista, fueron muertos. También ese día sirve porque está cerca del 25 y entonces muchas veces ligás con un buen asueto, claro. Que eso es otra cosa, ¿no? Pero en realidad el pueblo hugonote, para los que no saben, y te comento algo del símbolo, pero el pueblo hugonote era un pueblo protestante, estamos hablando de unos 3 siglos atrás, más o menos. Sí, tomando la teología de Calvino, ¿no? Era más de esos lados. Eran de esa zona, pero lo importante es que ahí, en Europa, después de la Reforma Protestante, quedaron 2 grupos, ¿no? Sí. Los católicos romanos y los protestantes. De todos modos, esto es para hablar mucho, y si tuviste acá alguna profe de historia, y además tenemos alguna allá del colegio que es una cra en estos temas, podríamos hablar lindo de esto. No sé si están hablando de la misma, yo estoy hablando de la profe Marcela. Por supuesto, es docente de la institución, una excelente docente. Pero además, si algo desarrolló el protestantismo, por algo cambió la historia, y no solo religiosa, es que, entre otras cosas, provocaba a la gente en una visión diferente de la vida y también del trabajo, del ahorro, de la prosperidad. Porque la pobreza no era una virtud, y nunca lo fue en la Biblia. Entonces, sin entrar en una teología exagerada de la prosperidad, sí, Dios le garantiza al cristiano que le va a ir bien. Le va a ir bien. Entonces, era un pueblo trabajador, era un pueblo que metía para adelante. ¿Por qué la cruz? No es en esa. Creo que después en Alemania no es que Weber, que habla de la ética del protestantismo. Lógico. Es lógico. Un librazo ese. Y ahí muestra un montón de aspectos que a veces eran muy mal encaminados a la luz de la Escritura. Cuando en realidad los pueblos protestantes son altamente progresistas. Porque hay una búsqueda de igualdad y preocuparse por el que tiene menos, pero también. El trabajo no es una maldición. No, para nada. Para nada, es algo digno. ¿Qué resulta? Los hugonotes adoptan ese símbolo, pero ese símbolo se origina en una joya que un joyero hace para un rey, pero para un rey que amparó a los protestantes. Entonces los símbolos que tiene son símbolos que, cuando la joya fue realizada por primera vez, en realidad tenía una simbología cristiana. Ahí lo tenés el desarrollo, no quiero errar, pero existe en la parte de abajo una paloma que cuelga de esa estrella. Exacto. Se llama la cruz de hugonotes. Es una cruz. No es la cruz quizás que católica, por decirlo de una manera. No, en realidad es una cruz que se parece más a la griega porque tiene, aunque es una cruz muy estilizada, porque si bien tiene sus 4, vamos a decir, salientes, son iguales. Sí. No es que hay una más larga que otra. Por otro lado, en cada una de las puntas se abre como en dos rayos, ¿no? Sí, que no sé, ahí dice que resume simbólicamente la Trinidad. Tiene que ver con eso. Ahí va. Y en las puntas de esas puntas, porque cada brazo tiene 2 puntas, por lo tanto se generan 8 punteros. Sí, 8 punteros. Que en la joya original tenía unas piedras preciosas de alto valor. Eso significa que son quienes van llevando el Evangelio. Mira, esos punteros son los que van llevando el Evangelio. También tiene la paloma, que es figura del Espíritu Santo,
No la paloma de la paz. No. Vamos a decir, ¿no? Sí. La paloma que es hacia abajo, ¿no? Exacto, que como que desciende hacia nosotros, que es el símbolo del Espíritu Santo. También tiene entre los brazos de la cruz, están unidos por una especie de flor de lis, y esa flor de lis también tiene un símbolo cristiano. Bueno, sí, acá quizás en el símbolo no lo veo, pero sí. Lo ves, o sea, se ve así, como que va uniendo, como unos bracitos que unen. Sí, ahí lo vi. Sí, claro. Pasa que acá está en blanco y negro, pero me imagino que en color o algo debe tener. Son como una especie de flor de lis que une los brazos de la cruz. Y la flor de lis tiene un significado también. Cristiano también, que está en la Biblia. ¿Qué le tiró? Esa es un poquito la idea. Entonces, esa joya antecede a los hugonotes, pero los hugonotes la adoptaron como un símbolo para ellos. Y el Bethesda lo adoptó, pero yo le comento a los oyentes, y quizás quienes estén en el departamento de Colonia lo pueden haber visto. En Colonia hay muchos valdenses que vienen de aquellas zonas, y la cruz hugonote es muy utilizada en zonas de nuestro departamento de Colonia, donde los valdenses echaron raíces, y la cruz hugonote es un símbolo que se mantiene. Bueno, que a mí la verdad que desde que conocí la historia, viste que a veces uno se quiere subliminar algún gorro o algo, la cruz hugonote, porque creo que es de los símbolos que hay cristianos, creo que es el que más, creo yo, ¿no? El que debería ser más nuestro como protestantes. Bueno, y cuando uno todavía analiza el significado de cada una de las partes de esa joya que fue hecha especialmente para la corona, con más razón decís, es un símbolo netamente cristiano y protestante. Rodi, también obviamente el año lectivo ya están finalizando. Una de las cosas que vamos a quizás también a traer es a algunos de los alumnos, porque este año han participado de lo que son las Olimpiadas de Ceibal. Sí, sexto de escuela, que también son años en que se dedica mucho al trabajo en robótica, en el sector de informática. Nuevamente, como otros años, nos hemos presentado a las Olimpiadas Nacionales de Robótica, Programación y Videojuegos, las que se organizan a través de Ceibal. Es una muy linda instancia. Participan más de 1.600 colegios, instituciones educativas de todo el país, públicas y privadas. Comienzan con la presentación de proyectos, los van defendiendo, se van produciendo clasificaciones que van pasando de una ronda a la otra, y nosotros desde que empezamos a participar en el año 2020 nos ha ido muy bien, porque la verdad hemos llegado en todos los años, siempre llegamos a las semifinales, y en 3 de ellos llegamos a las finales y obtuvimos desafíos muy interesantes. ¿Ganaron alguno? Sí. El 2023 fue el primer premio nacional, fue el primer premio. En el 2021 ganamos el primer premio en la categoría comunidad, que significa cómo movilizás con tu proyecto, a cuántos movilizás, cuántas personas se suman, etcétera, etcétera. Y en este año llegamos a obtener de los 6 nombramientos que hubo, porque 3 premios y 3 menciones, mención a mejor programación creativa. Después cuando vengan que lo cuenten, yo les adelanto que el nombre este año fue Graffiti Out. Ese era el nombre. Mira. La idea era, a través de un juego, programaron un juego donde el jugar te concientizaba en cuidar las estatuas, los espacios públicos. Los espacios públicos. Entonces la idea es que ese juego generaba esa concientización. Entonces la idea era concientizar a través del juego.
Y bueno, estuvieron pensando cómo se hacía, cómo no se hacía. Bueno, es todo un trabajo que se desarrolla durante el año. Vamos a estar preguntando cuando vengan. Exacto, y ellos así trabajaron y bueno, la verdad con entusiasmo y lograron ese premio. Nos va bien en esta competencia, tenemos un departamento de informática notable y se trabaja lindo. Porque ya nos hemos pasado, pero no quiero dejar de mencionar en esta primera entrevista que también me comentaste que como que había instancias específicamente a la hora de quizás compartir el evangelio un poquito más directo, que pueden ser los campamentos. Exacto. Contame un poco cómo, de qué significa ir a un campamento de Bethesda, en dónde se hace, si ya se escriben, cómo es. Bueno, en realidad los campamentos son durante el periodo, ¿no? Ah, bien. Es para los alumnos. Sí. ¿Tá? A diferencia de, por ejemplo, me preguntaba fuera de micrófonos, la colonia de verano. Claro, eso también te decir. La colonia de verano es para todo el que quiera, no solo para los de Bethesda. Claro. En el caso de los campamentos es para los chicos. Para los chicos que están ahí. Exacto, y es como una especie de, son de esas actividades de cierre. Claro. Normalmente se llevan a cabo entre septiembre y principios de noviembre, porque después vienen muchas pruebas, muchas cosas. Y aparte imagínate si hay alguno que se lleva AP, lógico. Capaz que son pocos, pero más justo te cae vos, te quiere matar. En septiembre es liceo, porque después le viene la recta final. Sí, claro. Entonces, liceo tiene su campamento, también sexto de liceo tiene su viaje de egresados, como es incluso en Uruguay, es una especie de costumbre de que en las vacaciones de septiembre se van todos los estudiantes que egresan, hacen su viaje de egresados. Después en octubre normalmente es primaria y también se divide en dos grupos primaria, porque llevamos a niños de 5 años, o sea, preescolar 5 añitos, 6 y 7. Hay algunos, viste, vos mismo ahora, viste, hacías ese gesto, qué tremendo, ¿no? Es divertidísimo. Me imagino. Algunos padres abren los ojos y si los llevan con 5 años, no pasa nada. No pasa nada. Quienes tenemos iglesia de hace años, sí, claro, no es un problema. Yo sé que para otros les puede llamar la atención. Claro. Incluso uno se sorprende cuando en determinado momento vos ves chicos que te dicen está en quinto de escuela y nunca se fue de casa y durmió afuera. Claro. O sea, no afuera de la casa, ¿no? Sí. O sea, en otro lugar. Claro. Entonces, no, pero sacalo que le va a hacer bien. Y a veces no sabemos, ¿viste? Ay, extrañará. Padre, madre, quédense tranquilos. Y después resulta que... El que extraña es el padre. Seguro, pero por supuesto, los demás la pasan bomba. Sí. Entonces, puede haber alguno, pero son capaz experiencias preciosas. Claro. En realidad vamos cambiando. El colegio no tiene un lugar propio de campamento, vamos utilizando uno u otro lugar. Normalmente... utilizamos varios lugares lindos, hasta hemos llegado a ir hasta Rocha, pero normalmente no queremos ir más de 100 kilómetros. Claro. Por un tema hasta de practicidad, de tiempo de viaje, un montón de cosas. Normalmente utilizamos un campamento que es Emanuel ahí en Guasubirá, que la verdad que lo valoramos muy positivamente en un montón de aspectos. Tiene muchos años y durante los años, en lugar de quedarse quieto, ha ido mejorando cada vez su propuesta. Pero no nos quedamos con uno solo. Hay varios lugares, incluso normalmente son espacios cristianos, y los utilizamos. Rodi, para aquellos que quieran conocer un poquito más por dentro la propuesta del Colegio Bethesda, porque luego después en las otras instancias que vamos a tener ya nos vamos a meter con los chicos y bueno, toda la experiencia de lo que fueron las Olimpiadas. Si hay alguna persona que quiera comunicarse con el colegio para poder, sacarse todas sus dudas de lo que sea, económica, propuesta, todo, ¿a dónde tiene que llamar o escribir? Puede entrar a la página. Ahí en la página pueden, donde mismo vos estuviste diciendo, www.bethesda.edu.uy, y ahí tiene también los teléfonos y lugares de contacto. Normalmente, si ustedes llaman al 2309-3422, les van a atender y les van a derivar si primaria o secundaria. Tenemos una agenda para poder recibirles, porque si ustedes se acercan, conocen la propuesta. También pueden entrar a nuestro Instagram y en Facebook, porque estamos tanto en Instagram como Facebook, y ustedes pueden ahí ver muchísimo de lo que se hace en el año. Hay mucha cosa. Estén preparados porque hacemos mucho durante el año. Y en Instagram y en Facebook está todo y el archivo de fotos de cualquiera sea la actividad. Aparte están activos. Totalmente. Así que pueden entrar.
quizás la que a veces falta un poquito de actualización es la página mismo, pero Instagram y Facebook está recontra. Excelente. Bueno, para todo, a veces uno empieza por las redes sociales, después, bueno, a ver cómo está en la web. La info de la web está clara, así que también les animamos a que ustedes se saquen todas sus dudas. Antes de decidir algo, lo mejor le podemos recibir, incluso normalmente tenemos la costumbre de que vengan, les recibimos, les contamos y les mostramos las instalaciones, porque físicamente es la mejor manera de que puedan apreciar. Así es. Bueno, Rodi, la verdad que muchísimas gracias, como siempre, por tu tiempo, y bueno, nos vamos a reencontrar cada 15 días contigo. Un placer estar aquí acá. En la tarde también les contamos que van a haber instancias en la mañana, así que bueno, quédense también atentos, porque bueno, lo vamos a estar anunciando en las redes. Te mando un abrazo grande y gracias por venir. Igual, un saludo a los oyentes, nos sentimos como en casa. Así es. Vamos, Andresito, a la pausa y enseguida venimos con Más Falta Uno.